Nos hemos llevado al Barba y yo para poder entrevistarlos a dos amigos dentro y fuera del campo, Jordi Ferrón y Marcos Pérez. Nos han hablado de la actualidad del equipo y nos han contado algunas otras cosas que no se ven desde la grada. Jordi Ferrón, Marcos Pérez, sois de los dos más veteranos del equipo. Cuando llega un jugador nuevo, ¿qué es lo primero que le decís o que le enseñáis del club? Bueno, sobre todo intentamos enseñarle que creemos que últimamente uno de los éxitos de este equipo ha sido la unión del vestuario, y lo importante es que entre los compañeros haya buen ambiente, que haya los menos grupos posibles y que se intente ser un grupo lo más homogéneo posible. Bueno, intentar que se adapten lo más rápido posible, porque bueno, eso es bueno para el vestuario y para conseguir los objetivos. Y ahora este año es un equipo totalmente renovado respecto al año pasado. ¿A qué creéis que podéis aspirar este año? Bueno, yo creo que más o menos, seguramente sean los partidos y los puntos los que nos marquen el objetivo, ¿no? Creo que en un momento, a principios de verano, la cosa estaba un poco bastante fría, donde no se veía bien la viabilidad del futuro del equipo como equipo, pero creo que las cosas se han ido haciendo y se han hecho hasta el momento bien. La pretemporada creo que fue muy buena, el inicio de liga ha sido bastante bueno y ahora, pero ya te digo, sobre todo son los partidos y los puntos los que nos pongan un objetivo. Sería importante este año ser un año de consolidación y ojalá estemos lo más arriba posible. Sí, es un poco de momento incógnita porque hay muchas caras nuevas, pero bueno, yo creo que el trabajo se está haciendo bien y creo que conseguiremos hacer un año correcto. Y en los entrenamientos vemos que os lleváis los dos genial, que siempre salís juntos y demás. ¿Eso influye a la hora de jugar? Pregúntale, porque si no siempre contesta lo mismo que contesto yo, entonces... Empezamos por él ahora. No, sí, la verdad es que desde que llegué con Jordi he tenido muy buena relación y bueno, si afecta a la hora de jugar, bueno, yo me llevo bien con todo el mundo a la hora de jugar, somos un equipo y tenemos que estar todos unidos, pero bueno, con él pues siempre he tenido una relación un poco más especial. Sí, bueno, ya desde que llegó aquí pues tenía su mentor que era Dani Guerrero y hay que llevarlo siempre cogidito de la mano. Desde que está aquí ha pegado un salto grande, no sé por qué será. Pero sí que es verdad que hay una complicidad buena, incluso en el campo muchas veces cuando pasa cualquier cosa, sea sobre todo buena o mala, pues siempre hay alguna mirada, algún gesto, algún guiño, y eso quiere decir que la cosa está funcionando. Cuando los dos estamos enfadados, ni miradas, ni gestos, ni coñas, claro. ¿Hay algún pique así entre vosotros a remarcar? Bueno, estamos esperando a ver si consigo meter un gol de una vez y entonces habrá algún tipo de celebración especial, a ver si puede ser antes de que deje el fútbol. ¿Te molesta mucho los entrenos o qué? Nada, muy facilón, es muy facilón, le como la tostada facilón, muy facilón. Nada. Yo estoy deseando que Jordi Ferrón meta un gol en el Badalona, la verdad. Saldré a celebrarlo y habrá celebración especial, bueno, si el partido está de cara. Luego a la hora del entreno no hay manera de que me meta un gol, imposible. Y ahora poniéndonos un poco más serios, este año eres el capitán oficial del equipo. ¿Cambia tu rol respecto a otros años? Bueno, lo de antes era serio, lo de que le meto goles es serio, pero no, bueno, yo normalmente siempre lo de ser capitán o no, a veces el hecho de llevar brazalete o no influye en la personalidad de un jugador, en cómo se comporta dentro de un vestuario. Sí que es verdad que ahora pues eres un poco más representativo y tienes que hacer un poco más lo que la mayoría decida, ¿no? Que creo que es como se tiene que llevar la mayoría de asuntos del vestuario, pero creo que la personalidad de un jugador dentro de un vestuario es indiferente según tengas brazalete o no lo lleves. ¿Y tienes algo más de responsabilidad respecto al año pasado, por ejemplo, el más cercano? No, porque el año pasado también era segundo capitán, estábamos ahí en unos cuantos. Creo que, ya te digo, que lo del brazalete no tiene nada que ver, sino la veteranía, las ganas de hacer las cosas bien, pues influyen en cómo te quieras comportar dentro y cómo debas comportarte dentro de un vestuario. Si te sientes implicado, según el club, tu ciudad, yo creo que esas cosas están por encima de llevar un brazalete. Y para una persona nacida en Badalona, el llevar el brazalete del Badalona, ¿qué puede implicar? Bueno, es un reconocimiento, ¿no? Sobre todo después de unos años y de unos primeros años un poco más difíciles, el encontrarte haciendo buenas temporadas, jugando bien y con el club como ha estado estos últimos años, haciendo playoff, viendo el campo como estaba y ser pues un poco el capitán. Pero ya te digo, es una cosa que no le doy mayor importancia porque no era mi objetivo ser capitán del Badalona, sino estar en el Badalona e intentar jugar lo mejor posible. ¿Es buen capitán, Ferrón? Sí, es buen capitán. La verdad es que bueno, ya el año pasado, el anterior,
ya lo era. Y bueno, la verdad es que sí, sí que lo es. ¿Y ahora para ti te consideras uno de los porteros importantes de la categoría? No, me considero el portero del Badalona, estamos haciendo bien las cosas, no es un trabajo solo mío, es un trabajo de la defensa del equipo que trabaja muy bien y no me considero nada en especial. Y el año pasado era él el único que tenía contrato, tú renovaste, ¿qué es lo que te hizo renovar en el equipo un año más? Bueno, yo también, es que como ha dicho Jordi al empezar, el futuro del Badalona no estaba nada claro, estaba un poquito pendiente de un hilo. Al final se solucionó, yo esperé hasta que la situación se solucionara y bueno, al final pues pudimos llegar a un acuerdo. ¿Y a ti te da seguridad Marcos atrás? Sí, hombre, mucha. No, yo creo que ha demostrado que es un muy buen portero. La temporada que hizo el año pasado, sus números, el estar prácticamente Zamora de la segunda B, yo creo que son unos números buenísimos. Y por suerte pues se pudo hacer que se quedara en el club, ¿no? Que yo creo que es muy importante para nosotros el repetir la seguridad de la portería, que para un equipo el tener un buen portero es básico. ¿Y tú crees que después de todos estos años tu estilo de juego ha cambiado? O sea, que jugabas de otra manera cuando tenías 25 años, por ejemplo. Pues espero que no, porque esa época era buena mía. O sea que no, yo creo que te vas madurando, igual vas asentándote un poco más en el sitio, pero bueno, siempre he sido un poco alocado a la hora de jugar y creo que todavía a veces lo sigo siendo. Y ahora cambiando radicalmente de tema, ¿quién es el que gana el Mario Kart? Bueno, solemos ir juntos, sí, y lógicamente siempre ganamos, los demás son muy fáciles. Y ahora, hablando así un poco de vosotros, ¿qué es lo mejor y peor de Marcos? Hablando en serio, lo mejor es la seguridad que da bajo palos, ¿no? La rapidez que tiene en acciones casi imposibles, ¿no? El uno contra uno con los delanteros, es muy rápido debajo de la portería y es muy difícil hacerle un gol. Lo peor, pues se ve, no salta a la vista, ¿no? No, bueno, pases a la derecha, se sale del campo a veces, pero no, yo creo que es un portero muy, muy completo, sobre todo muy rápido y que de ahí están los números que hizo el año pasado, que son buenísimos. Y ahora, para ti, lo mejor y peor de Ferrón. ¿Qué voy a decir? Un jugador que ha jugado en primera. No, bueno, como jugador espectacular, en defensa, en ataque, lo tiene todo para... Bueno, ya lo ha conseguido todo, vaya. Lo peor, bueno... Sí, la verdad es que si te voy a decir algo malo, diría pues su forma de vestir. ¿Por qué? Bueno, tiene una forma un poco especial de vestir. Aunque hoy tengo que decir que viene decente. Voy a sacar unas cartas, os voy a ir explicando más o menos que me digáis a qué jugador creéis que corresponde. Vale, empezamos el 1 de oros, al crack del equipo. Bueno, yo personalmente creo que si justamente se caracteriza este equipo es de a lo mejor de ser un equipo, ¿no? Sin ser nadie que sea... donde todos son importantes pero nadie imprescindible. Igual ahí reside la fuerza de este Badalona, donde todos tienen su función clara y se reparten bastante bien la importancia dentro del equipo. Sí, estoy un poco de acuerdo. Sé que hay jugadores que igual pues tienen algo más, pero bueno, creo que somos una plantilla muy equilibrada y todos somos importantes. El 12, el que manda en el equipo. Bueno, yo diría que aquí tenemos a gran capitán, ¿no? O sea, eso no, que quizá pues es un poco la referencia de este equipo por su currículum y por su personalidad, pues ¿Coincides? diría que, bueno, si tengo que decir a alguien, pues diría quizá a Jordi. Yo pienso más o menos igual, tampoco es donde haya una jerarquía enorme, ¿no? Creo que estas dos cartas son irrelacionadas, ¿no? Normalmente el crack del equipo suele ser el que tire el que tenga que tirar del carro en los momentos difíciles. Aquí creo que quizá se tenía que repartir en muchos reyes pequeñitos, ¿no? La sota de oros, que tiene más clase. Bueno, Tenemos jugadores de calidad, sobre todo sí. la gente joven que está subiendo. Sergio, el chico que ya salió de aquí, que fue a Madrid, tiene muchísima clase. Joan Grasa, Robert, dentro de sus características más físicas, es un jugador que tiene cosas importantes. Tenemos buenos jugadores que podrían también ocupar esa plaza, sin decirte ninguno que sea muy destacado
como igual que en años pasados, por ejemplo, anteriormente Manga sí podía ser un poco el jugador que quedara más marcado en esa carta, yo creo que se puede repartir bastante también. El 1 de bastos, el más seguro. Aquí el que Bueno, digas, hostia, este está aquí, la seguridad total. Bueno, pues la verdad es que en general el equipo es un equipo bastante seguro. Si tengo que remarcar, bueno, pues quizá la línea de pivotes y centrales, y eso creo que es un equipo bastante consolidado, bastante seguro. Xavi Muñoz quizás es un valor seguro, donde jugador muy importante para nosotros, tanto en el pivote defensivo como si tiene que jugar de central, junto con el portero que está claro que nos dio muchos puntos el año pasado. El 10 de bastos, el más luchador. ¿Qué creáis más luchador? Bueno, ahí yo pondría la mano por Xavi Muñoz. Yo creo que ahí en medio es un tío que es un animal ahí en medio, y creo que nos da muchísimo equilibrio. ¿Y el rey? ¿Qué más leña da? No, tenemos un equipito agresivo. Sí. Claro, es entrenando que a veces saltan chispas. O sea, que grandes entrenamientos entre Xavi Muñoz, Manolo Bueno, Javi Moreno. O sea, también unos cuantos palos también tenemos en el equipo, sí. El 1 de espadas, el más polivalente. Comodín, digamos. Que puede jugar así en varias posiciones. Bueno, tenemos varios jugadores. Xavi Muñoz puede jugar de pivote, puede jugar de central. Manolo Bueno puede jugar de media punta, delantero, incluso pivote un poquito más adelantado. Bueno, tenemos jugadores polivalentes que pueden, ¿no? En algunos momentos Marcos cuando juega lateral, pero está bajando Ayer últimamente se mucho. puso de lateral. A un Y nivel fue muy alto. fue un festival. A un nivel Además muy es alto. facilón, cuando ponen ahí de lateral izquierdo muy facilón. El 10 de espadas, el goleador, o sea, el killer del equipo. Bueno, ahí está claro, Gabri es el jugador referencia, que sea un muy buen fichaje, que se ha hecho para que sea el que aporte los goles como el otro día en el equipo, y la verdad que es muy buen delantero, ahí con la ayuda de Grasa, que realmente en esa posición hace muy bien, y de Manolo, que yo creo que es un jugador con una trayectoria importante. Pues ahí tenemos pero sí te voy a quedarme con uno, con Gabri, que para eso es el referente del equipo en ataque. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Gabri se ha fichado para hacer goles, y yo creo que tiene que ser él. Y a la última, el rey de espadas, el más pícaro del equipo. ¿Qué creáis más pícaro? Con esa chispa que algunos otros no puedan tener. Bueno, quizá pues yo diría Robert, que es un tío que va en moto, que el chaval está haciendo un inicio de temporada muy bueno. Y bueno, si tuviera que decir alguno, pues quizá diría Robert. ¿Coincides? Me parece correcto lo que ha dicho, vamos a dejarlo ahí. No sé, por mojarme un poco, no sé. La entrevista aún no ha acabado. Entre ellos tienen que hacerse una última pregunta. A ver, Marcos, como compañero de habitación tuyo, que soy, ¿ves normal la manera que tienes de despertarme muchas veces durante la noche? La verdad es que sí, porque no me dejas dormir muchas veces, y bueno, yo tengo también que molestarte a ti un poco. Bueno, Jordi, mi pregunta es, ¿quién crees que ha sido el jugador más malo al Mario Kart? Bueno, ¿dentro de los jugadores con dedos o sin dedos? No, teníamos a realmente un ex compañero que, pobrecito, por más que se esforzaba, que era David Prats, que por más que se esforzaba, no llegaba a la evolución, no llegaba a mejorar mucho. ¿Tú piensas igual o no? Sí, pienso que han habido jugadores limitados, pero creo que Prati se lleva la palma. Estoy de acuerdo.